En Bariloche hay muchas historias apasionantes que uno puede rastrear. Hoy nos toca el monstruo del lago, el Nahuelito, y para eso nada mejor que Ricardo Baimillana, que nos va a contar una historia apasionante. Ricardo, buenas tardes. Hola, Ana. Estamos en un día patagónico. Con viento afuera, un poco de lluvia, a pesar de que estamos en el mes de marzo, ¿no? Exacto, como corresponde. Bueno, Sí. ¿hay un monstruo en el lago Nahuel Huapi? Bueno, a través del tiempo muchas veces se habló y tomó de pronto más volumen historias de este tipo. Hay remotísimas, en tiempos indios inclusive, sí, se hablaba del cuero, que es así como decirte, como un cuero de vaca que se ponía en la playa y que si vos lo llegabas a pisar, te envolvía y te llevaba al fondo, ¿no? Esa es una leyenda o una historia de esas, ¿no? Se habló en Tehuelche, por ejemplo, el Gasm, que aparentemente era un criptodonte, ¿no? Que hacía cuevas. Otros más, el Yemish, también en Tehuelche. El Yemish posiblemente haya sido algo así como un jaguar, aunque no hay referencia muy concreta de que hubiese habido jaguares en la zona. El explorador Musters, ¿no? 1870 y pico. Él cuenta inclusive de un Yemish que cuando llegaron a Río Chico la indiada les dijo no hay que cruzar porque aquí hay un Yemish, y él se quedó esperando esa noche y al día siguiente encontró las huellas, y él lo dice, lo está diciendo por escrito por supuesto, y él relaciona la situación con el Nahuel Huapi, con el Nahuel Huapi, ¿no? Está hablando de este sector concretamente. Es decir, historias antiguas hay. Y una que fue la que provocó un detonante en esto, eso es en la época que se estaba trabajando en las comisiones de límites para definir la frontera entre Argentina y Chile. Muy al sur, muy lejos de aquí, encontraron en una caverna muy grande, una piel, restos de una piel de un animal extinguido. Un animal con una piel acorazada. Esa piel, se pueden ver restos de esta piel aquí en el Museo de la Patagonia, en Bariloche. En el Museo de la Plata también hay estos pedazos. Es una piel que tiene pelos y tiene placas dérmicas, es decir, una piel con huesos así, ¿no? Lo que hizo suponer a la Sociedad Científica Argentina que ese animal podía ser reciente. Y entonces empezó a cundir la noticia de que en la Patagonia podían haber animales que se los consideraba extinguidos. Un vecino de esta región, un norteamericano, Martin Sheffield, un personaje de película, las películas le quedan cortas, ¿viste? Bueno, este tipo hizo llegar la noticia a Estados Unidos de que aquí habían animales gigantescos, ¿no? Y allí se enteró un Mr. Lowmist, que era alguien que se dedicaba a estas cosas, y empezó a decir, yo siempre dije que en la Patagonia podían haber animales así. Y mientras tanto Sheffield no perdió tiempo y le escribió una carta a Clemente Onelli, que era director del Zoológico de Buenos Aires, pidiéndole elementos para capturar este animal. Pero al mismo tiempo lo estaban pidiendo desde Estados Unidos. Casi se arma una cuestión diplomática, porque Estados Unidos empezó reclamándolo diciendo que lo descubrió un norteamericano, que ellos lo van a venir a cazar. Imagínate los diarios de Buenos Aires con la respuesta, la doctrina Monroe otra vez en la Argentina, ¿no? A capturar el animal que es nuestro. Y así Clemente Onelli, que era muy escéptico, pero todas las cosas que se iban asomando, digamos, hicieron de que se viera necesitado de formar una comisión de búsqueda de plesiosaurio. ¿Se encontró? Bueno, tuvieron que venir, pero en Buenos Aires, te digo, por ejemplo, estamos hablando de 1922, empezaron a hacer furor los cigarrillos marca Plesiosaurio. Se hicieron merchandising. Por supuesto, habían unas lapiceras, viste, como las que se usaban antes, que eran de madera, que tenían la chapita que le decíamos pluma nosotros, ¿no? Esas lapiceras tenían una forma así estilizada del plesiosaurio. Esas eran las lapiceras plesiosaurio, y todos los chicos querían tener una lapicera plesiosaurio.
corrió la noticia que se habían escapado de un hospicio dos personas que estaban fuera de sí para capturar el plesiosaurio. Se hicieron colectas. Los empleados del correo, los carteros, emitieron una serie de bonos para juntar dinero para la comisión para capturar el animal. Y ya le habían puesto nombre, el plesiosaurio, ¿no? Un animal gigantesco que vos sabés que, por ejemplo, ahí está la revista Caras y Caretas, lo publicó, se lo imaginaron así, un animal gigantesco, ¿no? Ya cada vez iba creciendo más la noticia. Y la comisión tuvo que venir, llegaron aquí a Bariloche, se trasladaron un poco más al sur, a Epuyén, donde vivía Martin Sheffield, que es quien decía que lo había visto, y no una sola vez, sino varias. Y fueron a la casa y, por supuesto, estaba la mujer con los chicos, alguien de visita, pero él no estaba. Se las arregló por estar de trabajo en otro lugar en esos momentos, ¿no? No apareció. Entonces, ¿dónde era que lo vieron? En aquella laguna, y fueron ahí primero con cuidado mirando a la laguna, hasta que al final alguien agarró un bote, se metió. La laguna no tenía más de 1 metro de profundidad, así que ahí no cabe un animal tan grande. Y esto iba creciendo. Apareció un tango que se llama El Plesiosauro, del cual tenemos música y letra, ¿no es cierto? Un tango que hizo época en aquellos años, 1922. Y bueno, aquí uno de los empresarios barilochenses, Primo Capraro, que era, muy amigo de todas estas cosas, enseguida ofreció tenía barcos en el lago, ¿no? Entonces empezó a llevarlos a pasear, a ver dónde estaba el animal, que allá hay un viejo que dijo que lo vio, Turismo, y bueno, y al mismo tiempo iban apareciendo las notas, como ya no había mucha noticia del plesiosaurio, notas orientadas a las bellezas de la región, los lagos, las montañas, todas estas cosas, además de este gran misterio, ¿no es cierto? Y bueno, la comisión trabajó. No tuvieron éxito. Hicieron unas explosiones con cargas de profundidad en el lago Correntoso, donde sacaron unos lagartos ciegos que viven en las profundidades que directamente ni se sabía que existían. Yo tuve la suerte de verlos en el Museo de la Plata, están en un frasquito, por supuesto. Allí están los lagartos del lago Correntoso. Y la comisión se fue, ellos llevaron 2 huemules, era lo único que pudieron juntar. Pero a medida que ellos iban llegando a Buenos Aires, que en aquellos años el viaje no era rápido, empezó a salir en los diarios la noticia, el plesiosaurio acorralado, en varios diarios, y que iba a aparecer. Y efectivamente apareció. Ajá. Sí, era carnaval. Sí, una mascarita, un camioncito que Primo Capraro y otros vecinos de Bariloche lo disfrazaron, y como corso la mascarita era el plesiosaurio. Bien, apareció. Apareció. De todas maneras. Sí. Ahora en el lago. Bueno, mira, hay cosas que a veces uno queda ahí, porque hablando de las cosas viejas, por ejemplo, el abate Molina, un naturalista religioso de fines de 1700, es un hombre muy estudioso, muy puntilloso en su trabajo. Él es el que ha hecho gran parte de la clasificación genérica de la Patagonia, cosas que son válidas hoy, y él lo clasificó. Sí, está en la palabra trelque, también en un diccionario, y él lo traduce trelque y pone en latín sepia tunicata. ¿De qué está hablando? Está hablando de una sepia con túnica, es decir, algo así como un calamar alado, que se acerca bastante a aquella famosa historia del cuero, ¿viste? En realidad, a mí me tocó hablar, tuve la suerte, o también me preocupé un poco de eso, me tocó hablar con mucha gente que vivió y trabajó toda su vida en el lago Nahuel Huapi. Y ninguno de ellos arriesgó a decir, yo lo vi, ¿no? Ahora, a partir de los años 80 hubo varias apariciones que son así dudosas, inclusive alguna filmación, pero resulta que hay. Y bueno, pero tengo de alguna manera también un problema técnico, porque mi propia esposa lo vio una vez, ¿viste? Así que no puedo decir que no está. Esa es otra historia. Ricardo, muchas gracias. Mitos, leyendas del lago, historias de Bariloche, siempre la otra historia y desde la cultura. Muchas gracias. Sí, gracias, Ana. Gracias a vos. Intervalo.